Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Bueno, vamos a seguir con la serie de videotutoriales de cómo poder empezar a usar en este caso el programa 3D de Autodesk Maya. Y en esta ocasión, en este vídeo, lo que vamos a hacer es cómo empezar a navegar dentro de nuestra escena 3D y también a manipular nuestros objetos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es navegar por toda nuestra escena. Lo que nosotros podemos hacer es rotar la cámara de visualización que tenemos dentro de nuestra escena. Podemos también hacer zoom para acercarnos y alejarnos a nuestros objetos y también panear de un lado para otro. Nunca sabré si es panear o otro nombre, pero yo le llamo panear. Perfecto. Y luego también lo que vamos a hacer es cómo podemos manipular nuestros objetos para que no estén siempre en la misma posición, ¿no? Podemos llevarlo de un lado para otro, trasladarlo de un lado para otro en nuestros ejes X, Y y Z dentro de nuestro espacio de coordenadas. Podemos también rotarlos y también lo que podemos hacer es escalarlos para hacerlos más grandes o más pequeños. Y lo mismo lo podemos hacer en este cilindro que tengo aquí, este cono que tengo aquí, que podemos moverlo como nosotros queramos, podemos también rotarlo de la manera que nosotros queramos. Y también podemos escalarlo pues de diferentes maneras, igualmente en la rotación y en la rotación. Y también lo que vamos a hacer es una pequeña premisa de cómo podemos manipular los componentes que tenemos dentro de nuestros objetos, ¿no? En este caso, pues es los vértices, las aristas y también las caras. Y todo esto pues lo podemos hacer directamente con las herramientas de manipulación que tenemos disponibles. Así que sin más dilación, vamos a por ello. Perfecto, entonces, una vez empezamos a crear nuestra primera escena, o un archivo nuevo, una escena nueva, siempre se nos va a crear en nuestro viewport una cámara de visualización predeterminada, que es, en este caso, el nombre de perspectiva. Siempre nos está visualizando a nuestro punto 000 del eje de coordenadas, que en este caso es el centro del universo de nuestra escena tridimensional. Bien, también hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de todas es que si nosotros le damos al espacio, nosotros vamos a poder también ver otras cámaras, que en este caso son las cámaras ortogonales, que están visualizándose desde la vista top, desde la vista frontal y desde la vista side. ¿Vale? Entonces, cada una de estas cámaras pues va representando una imagen determinada dentro de nuestro espacio 3D. Pero nosotros siempre, por decirlo así en este vídeo, lo que vamos a hacer es centrarnos en la perspectiva. Una vez estamos dentro de la perspectiva, que es la cámara que siempre tenemos por definición, lo que tenemos que ver es cómo podemos movernos dentro de nuestro espacio 3D, ¿no? En cada programa 3D siempre hay una cámara mirando a una perspectiva. Bien, entonces, también cada programa 3D lo que hace también es decir, vale, a partir de una secuencia de teclas y con el ratón, nosotros podemos decidir cómo movernos o cómo navegar dentro de nuestra vista 3D, ¿no? Por ejemplo, en este programa, en el Maya 3D, si lo que queremos es rotar la cámara, tenemos que darle a Alt y botón izquierdo. Y fijaros que ya la perspectiva se está rotando libremente dentro de nuestro espacio 3D. Vamos a crear aquí pues, los diferentes componentes. Bueno, si no, vamos a quedarnos con el cubo. Voy a decirle que se vea el shading y el wireframe, que en este caso es la estructura alámbrica, para que veáis cómo se va viendo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Vale? Si queremos panear de un lado para otro, como si fuese la mano de Photoshop, pues tenemos que darle a la tecla Alt y al botón central. Bien, y luego tenemos la opción de hacer un zoom, que es con la rueda del ratón, para arriba y para abajo, ¿vale? Y también tenemos la opción de decir Alt y botón derecho. Entonces esto se hace mucho más suave que con la rueda del ratón. Pero es un poco más pesado porque tenéis que darle todo el rato botón, 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 en vez de con la rueda, que con la rueda pues podéis ir hacia adelante todas las veces que queráis, ¿vale? Bien, entonces, una vez ya tenemos todo esto, fijaros que ahora mismo yo estoy haciendo zoom a una parte
donde el cursor está posicionado, ¿no? Pero claro, hay un momento que realmente digo, joder, no veo bien mi cubo, mi objeto, ¿no? Pues lo que podemos hacer es decirle Alt, botón central para panear e ir para arriba con la cámara, y entonces ya visualizo por completo nuestro objeto en cuestión. Entonces, todo esto lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que acomodarnos a lo que queremos ver dentro de nuestra perspectiva, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo. Bien, una vez ya sabemos cómo navegar dentro de nuestra escena 3D, lo que tenemos que hacer es cómo empezar a crear objetos, ¿no? En este caso, pues podemos empezar a crear objetos hiper sencillos y obviamente pues esto no tiene una estructura completamente compleja como podría ser un coche, un personaje, un entorno, un edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre nosotros vamos a empezar a crear desde un modelo muy pequeño, que en este caso son las primitivas estándar, como las llamo yo, que son pues la esfera, el cubo, el cilindro, un cono, un torus, un plano, un disco, etcétera, 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 ¿no? A partir de esto, cuando nosotros vayamos avanzando en el programa, pues vamos a crear diferentes modificaciones y manipulaciones para que se cree un objeto realmente tal y como queremos. Pero antes de empezar a crear pues las diferentes manipulaciones, lo que vamos a hacer es cómo empezar a mover, a rotar y a escalar nuestro objeto. Bien, vamos a crear aquí diferentes objetos, como puede ser un cubo, un cilindro y un cono. Acordaros que cada vez que nosotros creamos un objeto, siempre se nos va a posicionar en el centro del universo y en el outliner pues va a tener un nombre diferente. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la cuestión de esto? Cada uno de ellos tiene una dimensión determinada, pero lo que está haciendo cada uno de ellos es superponerse unos con otros. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para decirle, oye, el cilindro lo que quiero es llevarlo a la izquierda, a la derecha o ponerlo en otra posición? ¿Vale? Pues es muy sencillo. Nos vamos aquí a la izquierda y fijaros que tenemos la opción del Move Tool, que en este caso es la transformación, la herramienta de transformación o de movimiento de nuestros objetos, ¿no? Y fijaros que tiene un shortcut que es la W. Entonces, si le damos, cuando tengamos seleccionado uno de nuestros objetos, se nos va a aparecer un gizmo, que en este caso el gizmo es directamente la herramienta de manipulación o la visualización del objeto que vamos a manipular, ¿vale? Y en este caso pues es unas flechitas. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros podemos trasladar nuestro objeto donde queramos. Esto en todos los programas 3D existe. Por ejemplo, lo que podemos hacer es decirle, vale, perfecto, quiero desplazarlo hacia la izquierda, hacia la parte de arriba, ¿no? Bien, pues cogemos la flecha roja y decimos, vale, pues trasládalo para acá. Si queremos el cono, en vez de cogerlo en el outliner, también podemos coger objetos dentro de nuestro visualizador 3D, dentro de nuestra escena 3D, ¿no? Entonces digo, pues mira, quiero que lo lleves para acá, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y este cubo, pues lo quiero llevar hacia la derecha y a la parte de arriba, ¿no? Vale, y tenemos que tener en cuenta varias cosas de cómo está conformado este gizmo, ¿no? Fijaros que tenemos las flechas de los ejes de coordenadas, que es la flecha roja suele representar el eje X, la flecha azul el eje Z y la flecha verde, perdón, representa la Y, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos está representando un eje de coordenadas. Y fijaros también que tenemos una visualización de unos cuadraditos aquí en el gizmo que lo que está representando es otra cosa, que en este caso es un movimiento en 2D. En este caso, cada flecha lo que está haciendo es trasladarse en una sola dirección. Los cuadrados lo que va a hacer es que se mueva en dos dimensiones, o en dos... Sí, bueno, en dos dimensiones, por decirlo así, ¿no? En este caso, pues este cuadrado vamos a poder llevarlo para arriba y para abajo y también a la derecha o a la izquierda, ¿no? En dos dimensiones. En este caso es esta otra dimensión y el verde y el cuadradito verde, pues lo podemos mover justamente desde la parte de arriba, por decirlo así, ¿vale? Y luego también tenemos el gizmo central, que en este caso, bueno, el gizmo central o directamente el cuadradito central que tenemos dentro del gizmo, que en este caso es una traslación completamente, o una traslación o una transformación completamente libre. Vayamos con la siguiente herramienta, que es la herramienta de la rotación. Aquí lo tenemos, está justo debajo de
del icono de Move Tool, y fijaros también que la rotación tiene la tecla E. El shortcut es la tecla E. Nos aparece aquí un gizmo completamente diferente al Move Tool y veis que son círculos, ¿no? que están alrededor de nuestro objeto. Fijaros que pues tenemos en una dirección, en otra dirección y en otra dirección para moverlo desde el eje Y. Como veis también, aquí lo que podemos hacer es moverlo en 3 dimensiones, o en este caso en 3 direcciones. Y también quiero que os fijéis en una cosa, y es que cuando nos vamos aquí al Channel Box, cada vez que nosotros hacemos una modificación en las transformaciones de nuestro objeto, fijaros que aquí tenemos el Translate XYZ, Rotate XYZ y Scale XYZ. Y cada uno de estos pues va representando pues un número completamente paramétrico. Fijaros que si yo roto esto, fijaros que se va cambiando en el Rotate XYZ. Igualmente pasa cada vez que yo traslado en una sola dirección en nuestro objeto, fijaros que pues también se va modificando pues todos estos parámetros. Más adelante veremos cómo resetear todos estos parámetros, porque es una parte bastante importante que nosotros tenemos que hacer. Perfecto, entonces si le damos a la E, fijaros que podemos rotar nuestro objeto. Y cada uno de estos gizmos pues va representando una rotación en cada uno de los ejes. Y luego también tenemos un círculo o una circunferencia que está alrededor de nuestro gizmo y está de color azulito claro, ¿no? Bien, esto representa una rotación a partir de la visualización de la cámara. Bien, y la última herramienta que vamos a dar es el escalado. Herramienta de escala, que lo que hace esto pues es modificar la escala de nuestro objeto, hacerlo más grande o mucho más pequeño, como veis aquí. Bien, el shortcut que tiene el Scale Tool es la letra R. Y si nos fijamos, vemos que tenemos aquí la W, la E y la R. Y dentro del teclado veréis que es justamente unas teclas que están completamente seguidas, ¿no? A excepción de la Q, es W, E, R, para que nosotros no tengamos pérdida a la hora de coger estos shortcuts. Entonces es mucho más directo. Bien, entonces, fijaros que cada vez que nosotros estamos escalando nuestro objeto, tenemos las mismas, directamente el mismo gizmo que el Move Tool, solo que ahora las flechas se han convertido en cubos. Y obviamente pues cada uno de estos cubos va representando una dirección o una dirección en un eje de coordenadas determinado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el eje X, en el eje Z y en el eje Y. Igualmente tenemos los cuadraditos de las dos direcciones, que podemos escalarlo en 2 direcciones, cada uno de ellos, perfecto. Y luego también tenemos el cuadrado o el cubo central, que en este caso es redimensionarlo todo en 3 dimensiones. Perfecto. Perfecto. Una vez ya sabemos cómo manipular nuestros objetos y también cómo navegar dentro de nuestra escena 3D, vamos a ver cómo podemos manipular los componentes de dichos objetos, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo aquí el cilindro y quiero manipular uno de nuestros vértices, aristas y caras, podemos seleccionarlos a partir del Modeling Toolkit. Antes de nada, quiero recalcar que cada modelado 3D está representado siempre con unos vértices, unas aristas y unas caras. ¿Qué significa esto? Pues que los vértices son puntos que están representados dentro de nuestro, en este caso, dentro de nuestro espacio tridimensional. Las aristas es la unión de dos vértices, ojo, dos vértices, y las caras es la unión de 3 vértices, 3 aristas o más. Entonces, cada vez que el software detecta que hay 3 vértices o 4 vértices, en este caso porque las caras las hacemos mediante 4 vértices, fijaros que el software puede determinar que esto es una cara o no, dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, pues todo esto es directamente pues la composición que tenemos de cómo funciona el 3D dentro de la visualización gráfica de los ordenadores. Entonces, ¿cómo podemos empezar a manipular estos componentes que tenemos aquí? Pues es muy sencillo. Si le decimos, oye, coge aquí los vértices, pues seleccionas un vértice y ya lo puedes mover. Lo puedes mover en la dirección que se quiera.
Lo mismo podemos hacer con las aristas, de llevarlo de un lado para otro. O también con las caras, ¿no? Si cogemos las caras, pues también podemos manipularlas de la manera que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Y fijaros también que nosotros podemos rotar y escalar, en este caso, las caras y las aristas. Si obviamente cogemos un punto en el espacio, escalarlo o rotarlo no tiene mucho sentido. Pero si seleccionamos varios con la tecla Shift, que es la que está encima de la tecla que está encima del control, fijaros que sí que puedo manipular una parte de nuestro objeto, ¿no? En este caso con el escalado o también con la rotación, ¿no? Fijaros. Entonces, todo esto realmente pues va representando pues una flexibilidad para crear el objeto que nosotros queramos. Obviamente esto no es directamente la opción más buena que hay para crear, por ejemplo, un coche, un personaje, un edificio, un entorno, lo que queramos, ¿no? Esto hay que ir yendo paso por paso con las diferentes herramientas que tenemos aquí disponibles para ir manipulando y para ir modificando absolutamente todo nuestro objeto. Por ejemplo, si queremos aquí modificar en este caso nuestro cubo, ahora pues realmente pues tiene una forma un poco más tetraédrica, un prisma más tetraédrico, pero por ejemplo yo esta cara lo quiero hacer mucho más pequeña, ¿no? Pues fijaros que ahora mismo pues crea un prisma como si fuese, como si estuviese por aquí cortado, ¿no? Directamente es como una pirámide que está cortada por aquí. Lo mismo podemos hacer aquí en el cono, es decir, pues mira, quiero que esto lo haga más grande, esto que lo lleves para acá, esto que lo lleves para acá. O sea, podemos hacer aquí un montonazo de cosas, manipulando absolutamente todos los componentes. Y también, si queremos seleccionar varios objetos, también podemos manipular varios componentes de varios objetos seleccionados y hacerlos a nuestro gusto. Bien. Ok, fijaros también que cada vez que yo selecciono mediante la W, E y R las diferentes herramientas de manipulación, fijaros que cada una de ellas tiene como una diferente dirección, ¿no? Esto ya lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Pero fijaros que aquí nosotros podemos determinar cómo queremos la dirección del gizmo, ¿vale? Pero ahora mismo no os preocupéis por esto. Bien. Es así a grandes rasgos cómo podemos manipular nuestros componentes de nuestros objetos. Y también tenemos un acceso directo mediante la ruleta de nuestro Maya 3D, ¿no? Que esto, si pulsáis el botón derecho y lo dejáis pulsado, fijaros que tenemos aquí la opción de ir a las aristas, a los vértices, al vertex face, que esto es otra cosa, a las caras, a multicomponentes, ¿no? Por ejemplo, pues puedo seleccionar tanto las aristas, las caras y los vértices de una sola vez, en vez de restringirlos directamente pues un solo componente. Y lo mismo pues tenemos aquí, ¿vale? Con las Vs, que esto es otra cosa que ya haré en otro vídeo. Espero que os haya servido este pequeño inicio de cómo navegar y cómo manipular los objetos y los componentes de los objetos, y que con esto pues empezáis a ver pues cómo empezar a manejar el programa en cuestión. Si ya tenéis experiencia en otros programas, seguramente esto os resultará familiar. Incluso si no empezáis, pues esto es completamente sencillo, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.